Hola, buenas. A continuación, en esta presentación vamos a trabajar el tema 4 de vuestro libro de emergencias y primeros auxilios. Entonces, los primeros auxilios es la primera asistencia que se da, es decir, debe ser inmediata en ese momento, limitada ya que no va a poder ser extendida en el tiempo y temporal, ya que el tiempo es muy importante. Además, es una obligación moral y legal. Y si no ofrecemos estos primeros auxilios, podemos enfrentarnos a un delito por omisión de socorro. Esto no quiere decir que tengamos que pasar a la acción en el sentido de meternos en un accidente o actuar sin conocer, entre otros, sino que simplemente con llamar al 112 y avisar ya estaremos cumpliendo con lo que recoge la ley. Si no, eso podría ser penado, como aquí Maite. Entonces, lo primero que se recoge en vuestro libro es el triaje. El triaje es la clasificación de las víctimas según su gravedad, para priorizar o no su atención. Por ejemplo, en un gran accidente que pueda ocurrir en vuestro laboratorio cuando estéis trabajando, tendremos la tarjeta roja, que son los pacientes de prioridad 1, es decir, aquellos pacientes cuya vida corre peligro. Por ejemplo, un infarto, en el que el tiempo es muy importante. Tarjeta amarilla. Son pacientes que requieren cuidados, pero cuya vida no peligra. Por ejemplo, un esguince o una rotura de tobillo que necesita una atención, pero no tan inmediata. También tenemos la tarjeta verde, es decir, pacientes que pueden deambular o caminar. Estos pacientes no quiere decir que no necesiten nuestra atención, sino que pueden requerir un apoyo psicológico o otro tipo de atención que es tan importante como las demás. Tarjeta negra, por último, son los accidentados que no tienen posibilidad de sobrevivir o han fallecido. Estos serán los últimos en ser atendidos. A continuación tenemos el PAS, es decir, PAS de proteger, avisar y socorrer. Esto es lo que debemos hacer ante un accidente. Primero, proteger la zona para evitar que empeore la situación o se produzcan otro tipo de accidentes. Siguiente, una vez está la zona protegida, avisaremos al 112. O en caso de saber que es algo únicamente sanitario, llamaremos al 061, si no, al 112. Y por último, socorrer si podemos o sabemos, más bien. Entonces, ante una situación de emergencia, ante un accidente, debemos tratar de mantener la calma, evitar aglomeraciones, no debemos imponernos y hacernos cargo de la situación porque realmente no somos expertos ni es nuestra responsabilidad. Y debemos realizar únicamente lo que se conozca. No debemos improvisar. Debemos mantener al herido caliente, tratar de taparlo con lo que tengamos y no moverlo a no ser que sea un caso estrictamente necesario, ya que debemos sospechar siempre de lesión cervical o de que pudo haber llevado algún golpe en la espalda y podemos empeorar mucho más la situación. Además, debemos tratar, dentro de lo posible, de tranquilizar al accidentado y no medicar ni dar de beber y tampoco de comer, lógicamente, ya que puede empeorar la situación que podemos encontrar a continuación una vez lleguen los sanitarios o el personal experto. Entonces, eso, aquí como en Juego de Tronos, no hacernos los héroes, porque realmente lo que podemos hacer es que en vez de haber una o dos víctimas que había presentes desde un principio, que se añada otra más que seríamos nosotros y se dificulte mucho más a la hora de prestar la atención, ya que serían más víctimas a atender. Entonces, por ejemplo, vamos por la carretera, por la autovía y de repente vemos un accidente de coche. Entonces, lo primero, ¿qué hacemos? ¿Tirarnos al coche a sacar a quien esté o demás? No. Primero, debemos señalizar la zona, ya que puede venir otro coche que no vea ese accidente y o bien colisionar contra él o empeorar la situación, como decíamos antes. Entonces, primero protegemos, señalizamos la zona, colocamos los triángulos, nos ponemos el chaleco y nos protegemos a nosotros mismos. Después, llamamos al 112 para avisar. Y por último, si podemos, socorremos. Si no, esperamos a que lleguen los servicios de emergencia. Por ejemplo, estamos en clase, aquí en donde estaríamos en el Politécnico, o estamos en un laboratorio trabajando,
o en cualquier otro lugar y nos encontramos a una persona tirada en el suelo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero, estimularla verbalmente, decirle, hola, ¿estás ahí? ¿Te ha pasado algo? ¿Te encuentras bien? Ya que puede ser que esté en época de exámenes y esté muy cansada y se hubiese quedado dormida, por ejemplo, como nos pasó a todos alguna vez. Entonces, no debemos alarmarnos y llamar ya directamente al 112, ya que estaremos haciendo igual una sobrecarga de trabajo y utilizar una movilización de servicios que podría estar atendiendo otra cosa más relevante y no esta. Entonces, que está inconsciente. Ya hubimos verificado que no responde, no contesta. Entonces, miramos si respira. Nos acercamos a él. Entonces, ¿qué respira? Lo ponemos en posición lateral de seguridad, que lo vamos a ver a continuación. Y esperamos, llamamos al 112 y esperamos. Que no respira. Lo que hacemos es llamar al 112, como no. Importante, llamar aquí como el señor Rajoy. Entonces, nos estaremos encontrando ante una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo primero? Gritar, estimular a la víctima, intentar eso, sí, pues pellizcar en caso de, sin movilizarlo, pero sí estimularlo para ver si realmente no responde, no contesta. Entonces, como vimos que no, lo que hacemos es, si hay alguien a nuestro alrededor, le decimos, por favor, llama al 112 que tenemos una parada, o llamar nosotros mismos. Si podemos mejor, solicitar la ayuda a alguien. Entonces, no nos responde, no respira, llamamos al 112. Lo primero, una vez ya hemos avisado al 112, podéis, si llamáis vosotros mismos y estáis solos, poner el teléfono móvil en altavoz y ellos mismos os van a dar instrucciones en caso de que no os acuerde, no pasa nada, solo seguid las instrucciones, que no podéis seguirlas por cualquier motivo, lo que sea, pues lo primero, abrir la vía respiratoria. Comprobamos si respira, maniobra, frente, mentón. En caso de sospechar de una lesión cervical o de que se hubiese caído, no hacer esto, ya que podemos lesionar la cervical y podemos dejar a la persona pues, paralítica o con una lesión importante. Siguiente, empezamos las compresiones. 32. No pasa nada, no es excusa no conocer el número en ese momento, no pasa nada si no nos acordamos. Podemos hacer 15-1 o simplemente hacer todo el rato compresiones, pero siempre tratar de hacerlas y correctamente. Es decir, espalda y brazos rectos y nos dejamos caer sobre la víctima. La mano, la parte de abajo de la mano, como vemos ahí en la imagen 3, debe de estar entre ambos pechos de la víctima, en el esternón, un poco más abajo sin presionar el hueso. Entonces, es tan importante comprimir como relajar, ya que al comprimir vaciamos el corazón de sangre, hace que bombee y al relajar dejamos que se vuelva a llenar. Así que es tan importante comprimir como relajar. Tenemos aquí un ejemplo. Entonces, soporte vital básico. Primero, asegurar del peligro, proteger la zona. Que está consciente. Preguntamos qué tal está y, si es necesario, llamamos al 112. Que está inconsciente, gritamos, pedimos ayuda, estimulamos a la víctima. Miramos la vía aérea, respira, posición lateral de seguridad y esperamos a que vengan los servicios de emergencia. Que no respira, 112 y empezamos las compresiones. RCP 32. 30 compresiones por 2 insuflaciones, que también lo vamos a ver en la práctica después. Y es tan fácil que hasta una niña de 3 años podría realizarlo. Por otro lado, tenemos las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos por una rotura de los mismos. Es decir, cuando la sangre sale de una cavidad que no debe. Entonces, según su presentación, tendremos hemorragias externas, internas o exteriorizadas. Externas, por ejemplo, cuando nos cortamos y sale la sangre, un corte normal, común. Internas, no se ven porque la sangre va a parar a un órgano interno. Por ejemplo, cuando tenemos un moratón, cuando nos esguinzamos un pie y queda todo morado. Eso es una hemorragia interna. Y después exteriorizadas, que sería cuando la sangre sale por un orificio natural, nariz u oído, pero no es ese miembro el que está sangrando.
Por ejemplo, los submarinistas, cuando se sumergen a altas profundidades, les puede sangrar la nariz o los oídos, por eso, por la presión. Eso sería exteriorizada. Según el vaso sangrante, tendríamos arterial, venosa, capilar o en sábana. Como tenemos ahí en vuestro libro, arterial sería cuando sale al ritmo del corazón, es decir, cuando hace el bum bum, bum bum, entonces sale por brotes y tiene un color vivo, rojo. Venosa es cuando procede de una vena un poco más oscura y sale de forma continua. Esas son las típicas que estamos acostumbrados a ver. Y capilar o sábana es, por ejemplo, cuando nos mordemos una uña y hacemos varios puntos sangrantes. Eso sería de un capilar. Entonces, las hemorragias serían una herida externa, como tenemos aquí, la de Homer Simpson, una hemorragia interna, como sería un esguince de tobillo, muy típico, y exteriorizada, que sería, por ejemplo, cuando sangra en la nariz, como aquí a Harry Potter. Y nada, que sepáis que cuando sangra alguien por la nariz se llama epistasis. Simplemente que lo conozcáis, que sepáis que cuando alguien dice epistasis, sepáis que es un sangrado de nariz. Las medidas ante un corte, herida, la compresión directa. Siempre cuando hay cuando vemos que sangra y es por un corte determinado, lo que hacemos es comprimir con una sábana, con una bufanda, con un fular, con una chaqueta, lo que tengamos a mano. Y nunca sacar la primera capa a pesar de que esté empapada, sino que ponemos cosas encima, es decir, primero pusimos una bufanda, la bufanda está llena de sangre, no la sacamos, cogemos una chaqueta, ponemos la chaqueta encima, un pañuelo, lo que tengamos. Luego, en caso de hacer un torniquete, es un caso muy extremo. Por ejemplo, estamos en el laboratorio trabajando y un compañero se pilla la mano con una de las máquinas y sufre una amputación. Ahí sí podríamos hacer un torniquete con lo que tengamos también a mano, puede ser un pañuelo, una bufanda, lo que tengamos a mano, y es muy importante anotar el tiempo, ya que una vez lleguen los servicios de emergencia va a depender la supervivencia de ese miembro amputado para poder curarlo o no, es decir, que la persona pueda recuperar ese miembro o no. Y cada 10 minutos debemos aflojarlo un poco, no sacarlo de todo, sino aflojarlo para que vuelva a ser irrigada esa zona. Entonces, tenemos hemorragias internas, que sería un shock hemorrágico, entonces la persona suele estar inconsciente, con la piel fría, sudorosa. Y por otro lado, las exteriorizadas, como dijimos antes, tenemos el oído, como en estos personajes de Harry Potter. Siempre debemos, al contrario que en la película, poner a la persona para el lado que está sangrando. Es decir, si le sangra el oído derecho, debemos dejar que salga la sangre para el oído derecho, para evitar que haya presión dentro del interior del cuerpo. Es decir, debemos facilitar la salida de esa sangre. Y por último, en la nariz, que también sangre y es muy común, no debemos hacerlo el falso mito que había antes de echar la cabeza hacia atrás, sino que al revés, debemos sujetar y apretar la nariz o taponarla y echar la cabeza hacia adelante para evitar tragarnos nuestra propia sangre. Por último, tenemos las quemaduras. Las quemaduras, tal y como tenemos ahí en vuestro libro, pueden ser de primer, segundo o tercer grado. De primer grado, aparece un eritema enrojecido en la piel. Afecta solo a la parte superficial y produce mucho dolor y picor, ya que las células sensitivas de la piel no están tan dañadas como en otras. De segundo grado, aparece una ampolla de color rosado, por ejemplo, cuando nos cae aceite y nos queda la ampolla. Eso sería una quemadura de segundo grado y requiere enfriamiento con abundante agua y nunca reventar las ampollas, porque podemos provocar una infección y retraso de la curación del mismo. De tercer grado, afecta a las capas más profundas de la piel. Estamos hablando de una quemadura muy importante, llegando a partes internas. Se forma una costa blanca, la piel queda carbonizada e insensible a los pinchazos, por ejemplo, con quemaduras químicas, entre otros. No hay que sacar la ropa adherida ni intentar limpiar la zona o poner pomada. Simplemente tapamos con un paño estéril lo que tengamos lo más limpio posible y trasladar a un centro sanitario o esperar a que lleguen los servicios de emergencia. Entonces, también tenéis ahí unas representaciones de los porcentajes de quemaduras. Simplemente saber que cada uno de los porcentajes va en función de la porción
de la porción de parte del cuerpo que es afectada por la quemadura. Es decir, a mayor porcentaje, mayor porción de cuerpo afectada. Y nada, que sepáis que va por la regla de los 9 Wallans, es decir, 9, 18, 36 y excepto los genitales, que es un 1. Entonces, para aclarar conceptos, tenemos la primera, que sería una quemadura de primer grado, por ejemplo, cuando vamos a la playa y nos ponemos pues, como cangrejos. ¿Qué hacer? Primero prevenir, echar crema para evitar esta quemadura, ya que la lesión queda en la piel tiene memoria. Y a continuación, hidratar mucho la piel, tratar de echarle cremas hidratantes, lo que tengamos. Lo segundo, que tenemos la quemadura mítica del aceite. ¿Qué hacemos? Poner la mano debajo del grifo, no es necesario que esté fría del todo para no hacer un cambio brusco de temperatura, sino con que esté a una temperatura normal es suficiente para limpiar bien la zona y dejar la ampolla, nunca explotarla. Podemos utilizar cremas como Silvederma, entre otras. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado, que ya vemos que es una mayor afectación, tenemos una capa amarillenta blanquecina, desfacelo, que es tejido no especializante. Ahí no debemos hacer nada, simplemente cubrirla y trasladar al hospital. Y eso, importante ante las quemaduras de primer y segundo grado, limpiarlas si es producida por un agente químico, como nos puede pasar en un laboratorio, entre otros. Importante, irrigar la zona. Entonces, medidas de actuación. Primero, suprimir la causa que provoca la quemadura, lógicamente. Por ejemplo, si nos quedamos enganchados a una torre eléctrica o lo que sea, nunca echar la mano para agarrar a la persona y sacarla, sino que debemos apartarla, pues por ejemplo, tratando de tocarla lo menos posible con materiales aislantes, plástico, madera o incluso con la suela de nuestros zapatos e intentar alejarla dando toques con nuestra pierna. Entonces, aplicar agua en abundancia para enfriar la zona y remitir el dolor, cubrir la lesión con vendaje húmedo y flojo, no reventar las ampollas para evitar infecciones y trasladar al centro sanitario. Entonces, tenemos los diferentes tipos de quemaduras que pueden ser por fuego, por electrocución, por sustancias cáusticas y por líquidos inflamables. Que en estos últimos es importante que nunca utilicéis agua, ya que pueden hacer una reacción. Por último, tenemos los esguinces, luxaciones y fracturas, que son también muy comunes y nos pueden pasar en nuestro centro de trabajo o en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos aquí a... Entonces, importante, inmovilizar la lesión y trasladar al hospital. No debemos hacer nada más porque no es necesario que tengamos conocimientos sobre ello ni es necesario que nos hagamos cargo, sino que es mejor derivar al centro médico. Atragantamientos. Esto también lo vamos a ver a continuación dentro de las prácticas, pero que sepáis que eso, como tenemos aquí, lo primero, vemos a alguien que está comiendo, entonces sospechamos, echa las manos a la garganta, entonces sospechamos que puede estar atragantándose. ¿Y qué hacemos? Animar a toser. Si está consciente, animamos a que tosa para que trate de expulsar el cuerpo extraño que se ha tragado. Entonces tenemos aquí el ejemplo estructurado que tenéis también en vuestro libro, es decir, cuando la víctima puede toser, si tose, animar a toser, se desobstruye, no pasa nada, se soluciona, preguntamos si está bien y listo. Que no, empezamos a dar los 5 golpes intraescapulares que los vamos a practicar a continuación y alternamos con la maniobra de Heimlich. Además, si vemos que no se desobstruye, hacemos la maniobra de Heimlich, vemos que no da resultado, llamamos al 112. Que estamos solos y nos atragantamos, no tenemos a nadie que nos pueda hacer la maniobra de Heimlich, podemos utilizar, por ejemplo, por muy bruto o doloroso que nos parezca, pues una silla o algo que esté fijo, que sepamos que no se va a desplazar y echarnos sobre ella para tratar de expulsar el cuerpo extraño. Entonces, que estamos haciendo la maniobra de Heimlich, vemos que no funciona y de repente queda inconsciente, ya que no puede, ya que no tiene aire,
entonces no está recibiendo oxígeno, pierde la conciencia. Pues podemos, lo que debemos hacer es empezar con la reanimación cardiopulmonar lo antes posible. Otro tipo de pérdida de conciencia, pues tenemos la lipotimia, que se encuentra ahí también en vuestro libro, y es el desmayo mareo con pérdida del conocimiento durante unos segundos por la disminución de sangre en el cerebro. Y por otro lado, la epilepsia, que también es muy común y se caracteriza por la pérdida de conocimiento y convulsiones. En ocasiones puede salir espuma por la boca. Lo importante, proteger la zona, principalmente en las personas que convulsionan, tratar de poner cojines o partes blandas que tengamos a mano, no hacerlo de sujetar la lengua ya que nos puede morder y hacernos mucho daño, y tratar de, una vez cesan las convulsiones o una vez está estabilizado, ponerlo en posición de seguridad y llamar, como no, al 112 para que pueda ser atendido. Nunca tratar de dar medicaciones. Tenemos aquí algunos enlaces de YouTube, estrategias para fomentar eso, la facilidad de aprendizaje, de primeros auxilios, y algunas noticias que publican que incluso una niña de 10 años que salva a su hermana de 3 de morir, salva la vida de una niña de 7 años antes de ahogarse y demás, de gente que sí que tenía una noción básica de primeros auxilios y consiguió salvarle la vida a otras personas.